Cosas que me han regalado. Lidia, vamos a comenzar. Muy bien, muy bien. Mira, el Señor es muy bueno. Verá. Buenas tardes a todos. Vamos a buscar el sitio. Mira lo que me han regalado a mí. Por todos los jugadores del Sevilla. Me han regalado una camiseta del Sevilla con todas las firmas de los jugadores. Qué guay. Qué guay. Vamos a buscar nuestro sitio. Espérate que le diga a tu hijo que va a flipar. Hoy lo vamos a ver en yourself. No, I'm not going to say no. I'm going to say Buenas. César, no te reconocí. ¿Dónde tiene la barba? Qué bien. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Estamos poniendo esto en vivo, entonces si no quieres que alguien escuche lo que quieres decir, pues no digas nada. ¿Vale? Elizabeth me estaba preguntando si vamos a ponerlo en vivo y ya lo tenemos activado. Pues como sabéis, tenemos un predicador especial que va a estar con nosotros esta tarde, que es Mike, y luego tenemos su mujer, que es Jenny, y luego tenemos Jody, que tiene casi 19 años, y luego Carly, que casi tiene 16, ¿verdad? Y Maggie, con 13, casi 14, ¿verdad? ¿Vamos? Qué bien. Él va a hablar un poco más tarde. Vamos a empezar con peticiones de oración. Si alguien tiene una petición que quiere mencionar, recordamos que estamos en vivo, entonces si no quieres que la gente escuche por las redes sociales la petición, pues no lo menciones, ¿vale? Pero si quieres mencionar una petición para que podamos orar esa tarde, pues adelante. ¿Alguien? ¿Crees? Sí, el médico, el pediatra ha llamado y mañana a las 8:30 de la mañana Silas tiene cita con neurología. Vale, ¿lo habéis escuchado? Silas tiene una cita a las 8:30 mañana con un neurólogo, entonces estamos hablando por esto. Estamos buscando si todavía tiene cerebro ahí, creo que sí, pero bueno, sí, esperamos. Yo es que estoy parada y estoy buscando trabajo y quería pedir oración para una fuerza. Vale. Siempre me envía una oración. Muy bien, muy bien. Pues pedimos por el trabajo. ¿Alguien más? Alfonso. Mi hija que va a viajar a Estados Unidos el día 11. Vale. Por una semana. Pero va a venir con su marido. ¿Va a estar aquí una semana? Qué bien. Muy poco tiempo, ¿no? Pero bueno. Me alegro que van a venir y pasar tiempo con vosotros. ¿Alguien más? Yo Ana María. por mi salud, para que Dios me dé más fuerzas, porque con el trabajo que tengo cuidando a los abuelitos a veces me agoto mucho. Que me dé fuerzas para... Sigue adelante, ¿no? Sí. Vale. Muy bien. ¿Alguien más? Antes que Diego pone todo en oración. ¿No? Vale, pues Diego, ¿estás dispuesto de orar? Muy bien, gracias. Padre, gracias una vez más por tu amor, tu gran misericordia que tienes y que has tenido con cada uno de nosotros. Señor, tú has escuchado cada una de
las oraciones, cada una de las peticiones. Te pedimos que, según tu voluntad, tú ayudes a cada uno de nuestros hermanos, Señor, tanto en médicos, en salud, aquellos que no han podido asistir en este día. Te pedimos que tú lo ayudes, Señor, que también, Señor, ayudes al pastor que nos visita, Miguel, que también ayudes al pastor Justin, Señor, en la traducción. A ambos darle paz, tranquilidad, seguridad, amor, sobre todo, Señor, que puedan escudriñar tu palabra, puedan desaparecer, ser invisibles, Señor, para que tú seas visible a través de tu palabra inspirada por tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como hemos dicho, creo que fue el domingo, ¿no? Pues Miguel fue uno de los profesores nuestros en la Universidad Cristiana donde Grace y yo fuimos para estudiar. Entonces llevamos muchos años conociendo a ellos desde el año 2000. What year did you start at West Coast? 1995. Él empezó a ser como profesor en esa universidad en 1995. Llegamos 5 años más tarde, pero él conoció primero a mi hermano y yo empecé a conocer a Mike a través de esa relación con mi hermano y luego fui a la universidad, encontré a mi mujer ahí, pero seguimos en contacto con ellos a lo largo de estos años. How many years did you serve at Lancaster? 27. Vale, estaban sirviendo en la iglesia donde fuimos nosotros, en Lancaster, California, 27 años. Entonces estamos hablando de fidelidad. Entonces, cuando hemos enterado que van a venir, en el momento no estaba pensando que va a estar aquí para un miércoles para que él pueda predicar, pero cuando realmente entendemos que van a estar aquí por lo menos una noche y va a ser un miércoles, pues pensaba, genial que vosotros podéis escuchar de él, porque realmente es un hombre muy fiel al Señor, es un hombre de mucha... tiene una forma de enseñar la Biblia que es muy simple, pero no de una forma mala. Una forma simple para entenderlo bien, para asimilarlo en nuestras vidas, y yo tengo ganas de escucharle otra vez. Lo siento que tenéis que escuchar a mí y traducir, ¿vale? No es mi don, pero voy a intentar mientras que él venga para traernos lo que Dios quiere compartir con nosotros esta tarde. Entonces, Mike, if you want to come. Buenas tardes. Good afternoon. Para mi familia es un gran privilegio estar aquí. Ujú. Estar aquí. How do you say vacation? ¿Cómo se dice vacation? ¿Vacaciones? Okay, vacaciones para mí y mi familia. Este es un vacaciones. Pero una meta para mi familia, because I need some help, was to help our kids see a mission field. Ellos querían, la meta que tenían era apoyarles ver un campo misionero, que es un campo extranjero de los Estados Unidos, ¿sabes? So en esta noche, nosotros somos separando por idioma y lenguas, Ah, sí. okay? Pero nosotros somos, ¿cómo se dice? Hermanos y hermanas, la familia de Dios. Qué bien. So, Entonces, what unites us lo que nos une, es el evangelio de Dios. Amén. So, en su Biblia, Entonces, el libro de Filipenses, capítulo 1. capítulo 1, sí. Es que no tengo que estar aquí. I don't need to be here. You need to be You're here. just fine. No. I need ¿Lo you. entendéis, no? Necesito. No, claro que sí. So I'm going to have you read verses 1 to 11, so we don't me read in English, you read in Spanish, so I'll just have you read it. Are you okay if we share the reading between the church family? Absolutamente. Que vamos a hacer la lectura como siempre. Voy a empezar con el versículo 1 del capítulo 1 de Filipenses y luego vamos por ese lado. Los que quieren leer, no es obligación, ¿vale? No es una obligación. Si quieren leer un versículo cada uno hasta que terminamos con el versículo 11. Filipenses, capítulo 1. Hay Biblias en los asientos si quieres buscarlo. Si tienes uno de los aparatos modernos de móviles, pues hay aplicaciones de Biblias ahí. So, Philippians 1, 1 to 11. Okay. Voy a empezar con el versículo 1. ¿Estáis conmigo? Sí. Bien.
Pues la Biblia dice en Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, rogando siempre en todas mis oraciones con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. está bien que sientas estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo de favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Versículo 8. ¿Queréis leer? O podemos pasar a otra persona, no pasa nada, no es una obligación. Porque Dios me es testigo de cómo amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto os pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, A fin de que cojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amen. So, Filipo, Filipos fue una ciudad muy importante en el Empire en el imperio de Roma. de Roma. It's the first European city Fue la primera ciudad europea that Paul preaches the gospel. donde Pablo predicó el Evangelio. If you remember from the book of Acts, Si recordamos el libro de Hechos, Paul receives the Macedonian call. Pablo recibió esa llamada de Macedonia, un hombre diciendo, ven a apoyarnos. Come help us. Mhm. And so Paul comes, Entonces Pablo se fue, he starts a church. empezó una iglesia. The founding members are unique. Los miembros fundadores de esa iglesia son únicos. One is a demon-possessed girl, Uno es una mujer endemoniada, ¿no? and she trusts Christ as her Savior. Ella confió en Jesucristo para ser su salvador. Another is a businesswoman, Otra mujer es una mujer de negocio and then there's a jailer, y A también prisoner. un carcelero. yeah, prison guard. And so this is how the church starts. Entonces eso es como empezó la iglesia en Filipos. The church doesn't get very large. La iglesia nunca ha sido muy grande. Most commentators will say this church would have been about 35 adults. La mayoría de los comentaristas dicen que la iglesia llega a ser About 35. como a nosotros, 35 personas. Not very big compared to the Roman Empire. No fue tan grande en relación con el Imperio Romano, But they served a big God. pero sirvieron un Dios grande. And because of that, they made an impact in their area and the regions beyond. Y debido a su gran Dios, fueron de influencia en su zona y también en las regiones a su alrededor y más allá. During the time of the writing, there would have been about 10,000 people in the city. Durante el tiempo de esa escritura, de esa carta, pues habría alrededor de 10.000 personas, habitantes en la ciudad. 2,000 of them would have been slaves. 2.000 de ellos hubieran sido esclavos, But there was something unique about the city of Philippi. pero había algo interesante o único sobre la ciudad de Filipos. This city was granted Roman citizenship. Esa ciudad fue dado ciudadanía con el Imperio Romano. So they lived in Philippi, Entonces vivieron en Filipos, but they were citizens of Rome. pero fueron ciudadanos de Roma. Now, I want that to sink in.
tenemos que pensar en esto. I'm sorry, that's No, an no, idiom, you're but okay. So when you think about where they lived Cuando pensamos en donde vivieron ellos, and where their citizenship was, en donde había su ciudadanía, it's not the same. no era igual. And Paul uses that situation to explain an important truth to them. Y Pablo usó esa situación o esa diferencia para enseñarles verdades. Because as believers, they lived on the earth, Porque como cristianos vivieron en la tierra, but their citizenship was in heaven. pero su ciudadanía fue del cielo. And so these people understood what it was to live in one city but be a citizen of another. Entonces entendieron lo que era vivir en una ciudad y ser ciudadanos de otra. And in like manner, as believers, Y así, como cristianos, we know what it's like to live here entendemos and lo still que es represent vivir aquí y another place. representar otro sitio. Paul comes and he makes an important statement in verse number 3. Pablo dice una cosa importante que en versículo 3. Every time Paul thought about these people, Cada vez que Pablo estaba pensando en esa gente de esa iglesia, doy gracias a Dios. That's what he did. es lo que hizo. He doesn't say, you're a burden to me. Él no dijo que sois pesados. He doesn't say, I wish you would repent. No dice que desea que arrepienten de su pecado. I'm grateful for you. Está diciendo que está muy agradecido por ellos. You're not big in numbers, No sois grandes en número, but you're big in spirit. pero sois grandes en espíritu. Your spirit is right. Tu espíritu está correcto. And because your spirit is right, you can have a great influence in the world. Y porque tu espíritu está bien, está correcto, podéis tener influencia en este mundo. And then look at verse 4. Y miramos a versículo 4. Whenever Paul prayed for this church, Y cuando Pablo oró por esa iglesia, siempre con gozo, was always with joy. siempre con gozo. And then verse 5. Y luego versículo 5. They had something in common, Tuvieron algo en común. the gospel. Tuvieron el evangelio. In all honesty, most of you I will not see again before I go to heaven. Honestamente, la mayoría de vosotros nunca voy a veros otra vez antes que voy al cielo. This may be the only opportunity we meet on earth. Quizás es la única oportunidad que vamos a conocer o encontrarnos aquí en la tierra. But we have fellowship in the gospel. Pero tenemos comunión en el evangelio. I love that. Me encanta esto. So Paul says, I have fellowship from the first day until now. Entonces Pablo dice que tenía comunión desde el principio, el primer día, hasta ahora. Paul wasn't able to stay in cities very long to give a lot of discipleship. Pablo no pudo estar en una ciudad mucho tiempo para dar mucho discipulado. Often imprisoned, Muchas veces imprisionado, encarcelado. beaten, stoned, Beaten. struck, whipped, ¿Cómo es? Apedreado, sí. stoned. Apedreado. Okay, we got them all. Okay, all right, just make sure. I want to make sure they understand how bad it is for Paul. Latigado también. Okay. And so Paul writes to this church, Pablo escribió a esa iglesia and he wants to help comfort them with a great truth. y quería acomodarlos con confortarlos, mejor dicho, gracias Grace, con esa verdad. And you see it in verse 6. Lo vemos en versículo 6. God has begun a good work in the believers. He started it. Dios empezó una buena obra en los cristianos. Lo empezó. November 18th, 1983. El 18 de noviembre de 1983 I was 11 years old. tenía 11 años. Mi padre es un pastor en el estado de Georgia. Sí, Georgia. Georgia. Está en el sur de los Estados Unidos. Sí. Para que lo sepas. Okay. Un servicio
or ¿cómo se dice revival? I know it's a hard word. Un Arrepentimiento. culto de avivamiento, sí. Okay. Un jueves, that Thursday, jueves, un predicador predica el Evangelio de Dios. Y yo respondió. November 18th, 1983. Del 18 de noviembre de 1983, él respondió. 11 years old. Con 11 años. On that night, En esa noche, God began a good work, Dios empezó una buena obra, but he's not finished. pero no está terminado. And that's the promise. Y eso es la promesa. What God starts, he finishes. Lo que Dios comienza, termina. You ever started something and not finished it? ¿Has empezado algo y no ha terminado con esa misma cosa? Oh, what's this? I started learning Spanish, Él empezó a aprender español, but I didn't finish. pero no terminó. Okay. O no ha terminado todavía. I say that you haven't finished yet. Yeah. Muchas gracias, mi amigo. God always finishes. what he Dios siempre starts. termina su obra. And so he will perform it. He'll perfect, I think it says perfect unto the day of Jesus Christ. Él perfeccionará esto hasta el día de Jesucristo. Picture where Paul is as he's writing this. Tenemos que imaginar dónde está Pablo cuando está escribiendo esto. He's in chains Está encadenado for the defense and confirmation of the gospel. por defender y también confirmar lo que es el Evangelio. And though separated by great distance, Y aunque están separados por muchísima distancia, they had great fellowship because of the gospel. tuvieron una gran comunión debido al Evangelio. In verse number 9, En versículo 9, Paul begins to share some outcomes, I don't know if that's the best word to use, some outcomes that take place when you have close fellowship because of the gospel. bueno, en versículo 9, Pablo empieza a dar algunos resultados de lo que pasa cuando tenemos comunión en el Evangelio. First of all, Primeramente, he says, I pray that your love would increase, it would abound in knowledge and judgment. él dice que está orando que su amor abunde aún más y más en ciencia y conocimiento. A love that comes from God grows deeper and deeper as time goes by. El amor que viene de Dios crece o profunda más y más con el tiempo. Profundiza, mejor dicho, profundiza más y más con el tiempo. My wife and I, Jen, have been married for 27 years. Mi esposa y yo hemos sido casados por 27 años, 27, Yeah, mhm. 27 años. Tenemos 5 niñas, todas niñas. Y mi 2 niñas mayor. ¿Sí? Okay. They're married. Están casadas. Sí. Not casadas. ¿Casadas? Casadas. Cansadas. Casadas. Es lo mismo. No, cansadas. Muy cansado, es lo mismo. Okay. Y mi esposa y yo tenemos 3, ¿cómo se dice? 2 nietas, no, grandchildren. Are they both girls or No. nietos? Nietos. Una es una niña y la otra es un niño. Es un niño. Y mi niña mayor, embarazada. ¿Sí? Sí. We don't know yet. So. Y no saben lo que va a Okay. ser una niña o un niño. When we started dating, Cuando empezamos a salir, there came a point when I said, I love you. llegamos a un punto en que él dijo, te amo. But I would not have been able to imagine what that love would look like 27 years later. Pero él no hubiera podido imaginar lo que sería este amor 27 más en el futuro. And then you hold your first child, Y luego abrazas a tu primer hijo and Oh, God hija. does something in your heart. Yeah, hija. And God does something in your heart, y Dios hace algo en tu corazón. and there's a love there that you can't explain. Y hay un amor ahí que no puedes explicar. But that love grows. Pero ese amor crece. And Paul is challenging this church to grow in their love one for another. Y Pablo está
animando a esa iglesia a crecer en su amor el uno al otro. And this kind of love comes from experiencing life together. Y ese tipo de amor viene solamente a través de experimentar la vida juntos. Relationships can be messy Relaciones pueden ser difíciles because people are messy. porque la gente son difíciles. People have problems. Hay problemas, la gente tiene problemas. He has problems. Yo tengo problemas. But he's still my Él friend. tiene problemas. But he's still Sigo my siendo friend. amigos. Okay. But relationships are messy. Pero las relaciones son difíciles. But a relationship founded based on the gospel Pero relaciones fundadas en el Evangelio is able to grow in a sacrificial type of love one for another. puede crecer en un tipo de amor sacrificial uno al otro. So Paul says, I want you to grow in your love. Pablo está diciendo que deseo que creces en tu amor. And this is based on having more knowledge, Eso está basado en teniendo más conocimiento, but knowledge that comes from experience, not from just studying. conocimiento que viene a través de experiencia, no But- solamente estudiar. But he says, I also want you to grow in your love with judgment. Pero también quiero que creces en Discernment. discernimiento. And so Paul says, I want you to love everybody in the church, Pablo dice que quiero que ames a toda la gente de la iglesia, but I want you to be wise in the way you express it. pero quiero que seáis sabios en cómo expresarlo. Judgment. Eso es is the word. discernimiento. Yeah. So Paul says, I want you to grow continually in your love one for another. Pablo dice que tienes que crecer en tu amor el uno al otro. If you do this, Si lo haces, si lo because of hacéis, the gospel being at work, porque el Evangelio está obrando en vuestras vidas, you will continue to make an impact in your city. vais a empezar a tener influencia continuamente en tu ciudad. Secondly, in verse 10, Segundo punto que vemos aquí en versículo 10, that you may approve things that are excellent. que podéis aprobar las cosas que son excelentes o cosas buenas. And this is really where that word discernment is more fully explained. Eso es donde vemos esa palabra discernimiento más explicada. A new Christian Un creyente nuevo, un cristiano nuevo, sometimes asks this question, what's wrong with that? unos cristianos nuevos preguntan por qué está mal. And they're thinking right, wrong. Están pensando mal y bien. But as you grow in your discernment, Pero mientras que crecemos en el discernimiento, you're now thinking of what's good, better, and best. ahora empezamos a pensar en lo que es mejor, bueno, lo que es bueno, mejor y más mejor, no sé cómo, el mejor. Lo que es bueno, mejor y el mejor. Ya, muy bien, entiendo. Bueno, yo espero que sí. So we're going to use an example, Vamos a usar un ejemplo, but I don't know the restaurants here. pero no conozco los restaurantes aquí en So España. feel free to be relevant here. Vale, entonces me está dando libertad para ser relevante aquí. McDonald's is okay. Vale, pues tenemos a McDonald's aquí, que está bien. Burger King is a little better. Vale, luego hay el Burger King, que es un poco mejor. Y carne asada es muy bien. Y luego tiene carne asada, pero eso es más mexicano, vamos a decir el jamón de pata negra. Taco Bell Taco Bell, ¿conocéis lo que es Taco Bell? is down here. Está por aquí, por el suelo. So right, wrong, Que está bien, está mal, and then good, better, and best. mejor, más mejor y el mejor. No sé cómo decir esto. Bueno, mejor y el mejor. No sé cómo explicar esto. Venga, ¿está bien? ¿Me entendéis? Sí. Es lo más importante. Ya está. Venga. There will be a test. Vamos a hacer un examen después. Okay. If I'm choosing the restaurant between these three, Si estoy eligiendo el restaurante entre esas tres cosas, to choose one over the other isn't a sin. para elegir uno sobre el otro no es un pecado, It's just a question of wisdom. pero es una cuestión de sabiduría.
Do I want to be sick tomorrow? ¿Quiero estar enfermo mañana? Or do I want to sleep well and have my stomach full and life is Quiero good? dormir bien y tener la barriga llena y la vida es buena. So Paul says, I want you to learn how to prove the best things. Entonces Pablo está diciendo que quiero que aprendéis cómo aprobar las mejores cosas. I'm joking a little bit, but here's what he's after. Estoy bromeando un poquito, pero es lo que quiere explicar. Maturity. Madurez. This year, Este año I turned 50. cumplió 50 años. I look young, Parece joven porque somos gemelos, ¿no? but soy abuelo. Lo entendéis, ¿no? Okay. Es abuelo. Okay. I have met people that are 50 years old, Ha conocido a gente que tiene 50 años, but they don't act like they're 50 years pero old. no actúan como que tienen 50 años. They act like they're 10 years old. Actúan como que tienen 10 años. Maturity isn't measured by age. Madurez no está medido por edad, It's measured by the way we accept the responsibility God gives to us. es medida por la forma en que aceptamos la responsabilidad que Dios nos da. And as we accept the responsibility God has for us to grow in grace, Y mientras que aceptamos esa responsabilidad que Dios nos da para crecer en la gracia, we also grow in wisdom. también crecemos And en maturity. sabiduría y madurez. So Paul says, I'm praying that you grow in your love. Entonces Pablo está diciendo que estoy orando, I'm praying- deseando que creces en tu amor, I'm praying that you're growing in your maturity. que estás creciendo en tu madurez. And then thirdly, Y el tercer punto, in the second half of verse 10, y la última parte del versículo 10, that you may be sincere and without offense. que seáis sinceros y irreprensibles. Does your word look like sincere in Spanish? Sí, Okay, great. So this word sincere comes from a Latin word. esa palabra sincero viene de una palabra latina. It's pronounced the same, sincere. Está pronunciado igual, But the word is a compound word. pero la palabra es una palabra compuesta, Literalmente, without wax. sin cera, Let that sink in. without wax, Yeah, right? without wax. Sin cera. So Es lo que here's, significa. here's the illustration. Aquí está el ejemplo, la ilustración. In the Roman Empire, En el Imperio Romano you had what was called the agoras, había lo que se llaman las agoras, marketplace. son los mercados. Mhm. And so you could go there to buy your pottery. Puedes pasar por ahí para comprar los platos, cosas así. Cerámicos, gracias. Okay. There were dishonest merchants. Había negocios o, ¿cómo decirlo? Negociantes, no sé si es la palabra o no. Gente que estaban intentando engañar a la gente. It was a lot faster when I said it. Sí, mucho más fácil. These dishonest people would find plates that had cracks in it. Esa gente deshonesta buscaron platos que tenían grietas, They'd fill in the cracks with wax, iban a llenar las grietas con cera, paint it, pintarlo and then sell it for full price. y luego venderlo por el precio completo. The discerning buyer El comprador con discernimiento learned to hold it up to the light. aprendió a llevarlo a la luz. Because when you look at it through the light, you could tell if it was sincere or not. Porque cuando lo ves a través de la luz puedes ver si es sincero o no. So what, Sin cera. so what he's praying for is authenticity, Entonces lo que está pidiendo de Dios es autenticidad, real. ser reales. So Paul prays that this church would be sincere and without offense. Pablo está orando que esa iglesia sea sincera y sin ofensa. Paul isn't praying for the church to be perfect. Pablo no está pidiendo que la iglesia sea perfecta. He's not saying don't have cracks, No tener grietas, no está diciendo esto, no tener grietas. because people have problems. Porque hay personas que tienen problemas. What he's saying is don't hide your cracks and pretend like you're perfect. Lo que está diciendo es no intentar esconder las grietas y pretender, gracias, que no tienes grietas. The o que biblical eres word. perfecto. The biblical word for those who pretend is a hypocrite. La palabra bíblica para los que pretendan es hipócrita.
which is really just a word that means an actor. que realmente es una palabra que significa actor. So Paul says we ought to hold our life up to the light of the Pablo gospel nos está diciendo que tenemos que llevar a nuestra vida a la luz del Evangelio and be authentic livers of the gospel. y ser auténticos vivientes del Evangelio. We want to take Viviendo auténticamente el Evangelio, mejor dicho. we want to remove the veneer of pretense. Tenemos que quitar lo que es el barniz, la cera. It's an interesting picture. Es una imagen interesante. You will not impact dos hermanos No vamos a impactar a dos hermanas if you're not loving, si no somos, si no amamos, if you're not growing in maturity, si no estamos creciendo en madurez, and if you're not being authentic. si no somos auténticos. Then Paul gives one final thought. Y Pablo nos da un pensamiento final. Verse 11. Versículo 11. He says, I pray that your lives would be filled with the fruits of righteousness. Está pidiendo que las vidas de esa gente sean llenos de frutos de justicia. And these fruits are by Jesus or through Jesus Christ. Y estas frutos solamente vienen a través o son por medio de Jesucristo. And it's unto the glory and praise of God. Y para gloria y alabanza de Dios. I want to paraphrase a little bit what Paul was praying for this church. Quiero parafrasear un poquito lo que Pablo está pidiendo para esa iglesia. Hey church, Jesus is coming soon. Oye iglesia, Jesús viene pronto. So I want you to live a life that's sincere and blameless. Entonces quiero que vives una vida sincera y irreprensible. I want you to live in such a way that the Holy Spirit can work mightily through your lives. Quiero que vives en una forma para que el Espíritu Santo pueda obrar en vuestras vidas de una forma grande. Because that's when he produces these fruits of righteousness in your life. Porque esto es cuando Dios produce los frutos en tu vida. We don't produce it. No lo producimos nosotros. God cultivates it in us. Dios lo cultiva en nosotros. The idea here that Paul has in mind is said another way in one of his other books, being conformed into the image of Jesus. La idea que Pablo está diciendo aquí está escrito en otra carta, que es ser conformados a la imagen de Jesús. And it's a little bit at a time. Es poco a poco. Here a little, there a little. Aquí un poquito y allá un poquito. Growth sometimes feels immeasurable. El crecimiento de vez en cuando siente que no podemos medirlo, sin medida. My family is on the Baja side of things. We're short people. Ah, vale, que son bajitos. Su familia son bajitos. Okay. And it bothered me as a kid. Eso le molestó bastante como niño. We had a door in my bedroom. Tuvimos una puerta en mi habitación. And so, as I was a kid, we take a pen. Como niño, cogimos un bolígrafo para marcar el crecimiento. Y también con la fecha. And so, I remember one time my grandmother was watching me. Recuerdo un momento mi abuela estaba mirándome. And I was complaining. Y estaba quejándome. And I said, I just wish God would have made me tall. Deseo que Dios hubiera hecho, que me hubiera hecho más alto. And he didn't. Y no lo hizo. And I was just upset. Y estaba enfadado. My grandmother said, go back to your room. Mi abuela me dijo, pues vete a tu habitación. That scared me. Eso me asustó. Now, I don't know that my parents gave my grandmother permission to discipline me. No sé si mis padres han dado permiso a mis abuelos a disciplinarme. But she thought she had the right to do so. Pero ella pensaba que tenía el derecho de hacerlo. So when she said, go to your room, I knew I was in trouble. Entonces cuando ella me dijo, vete a tu habitación, so I'm back there in my room. Él sabía que tenía problemas, ¿no? Yo estaba en su habitación. Waiting for the judgment. Esperando el juicio, el castigo. Okay. She comes back. She says, shut the door. So I shut the door. Ella vino y dijo, pues cierra la puerta. She says, lean against the door.
ponte ahí a través de la puerta, ¿no? So I assumed the position. Y tomó esa postura como un And she crimen. says, no, turn around. No, da la vuelta Lean against the door. y ponte recto ante la puerta. So she walked over to me, Vino a mí, took a pen, cogió un bolígrafo marked my height, y marcó su altura. and then she said, look at that. Mira, This is you today. eso es tú hoy. That was you last year. Eso fue tú ayer. Are they O the same? el año pasado. Are they the same? ¿Son iguales? No, ma'am. No. Then you grew. Entonces creciste, ¿no? I was comparing with something up here. Yo estaba comparando lo que estaba más arriba en la puerta, I didn't think I was growing. entonces no pensaba que estaba creciendo. And I needed someone to point out that I was growing. Y yo que necesitaba a alguien para enseñarme o mostrarme que estaba creciendo. Sometimes as believers, we may feel like we're not growing Como cristianos, de vez en cuando sentimos que no estamos creciendo, because we can't see it in the moment. porque no podemos verlo en el momento. But step back, Pero tenemos que Look tomar un over- paso atrás look over the last year or 2 years, y echar un vistazo al último año, los últimos 2 años, and you realize, wait a minute, God has been working in my life. y podamos ver con claridad que Dios sí ha sido trabajando en mi vida. God's plan for your church El plan de Dios para nuestra iglesia is to impact this city and the regions beyond with the gospel. es impactar, influenciar esta ciudad y las regiones más allá con el Evangelio. So as we have the fellowship in the gospel, Entonces, mientras que tenemos la comunión en el Evangelio, we want to grow in our love one for another. queremos crecer en nuestro amor el uno al otro, We want to grow in our wisdom and maturity. queremos crecer también en nuestra sabiduría y madurez, We want to be authentic, not hypocritical. queremos ser auténticos y no hipócritas, And we want to not impede or hinder the Holy Spirit from working in our lives so we can be filled with His fruit. y no queremos ser obstáculos de la obra de Dios en nuestra vida para que podamos realmente ver a Él cultivar el fruto en nuestras vidas. This prayer that Paul prayed 2,000 years ago Esta oración que Dios oró hace más que 2,000 años would be the same prayer he would pray for you today. sería la misma oración o petición que Él haría hoy. Perdón. So 4 words to describe us. We're done. Entonces, 4 palabras para describirnos. Are we loving? Estamos amando, Are we growing? estamos creciendo, Are we real? somos reales Are we fruitful? y somos fructíferos. That's Paul's goal for our life because of the gospel. Eso es el deseo de Pablo por el Evangelio. November 18th, 1983, El 18 de noviembre de 1983, God started something, Dios empezó algo, but I'm grateful He's still working today. pero estoy muy agradecido que sigue obrando hoy. I'm a work in progress. Es una obra en progreso. Yeah, so Proceso, gracias. thank you for allowing my family to be here tonight, Gracias por dejar a nosotros venir aquí and I hope those thoughts will challenge you to live faithfully for the Lord. y espero que esos pensamientos os anima y también desafía para seguir viviendo para el Señor. All yours. Muchas gracias. Sabes que muchas veces pensamos que las cosas que ha mencionado Miguel esa tarde, que son las cosas primeras o las cosas más simples. Y la verdad es que son simples, pero tenemos que recordar una cosa. La vida cristiana no es lo que hacemos buscando hacer cosas difíciles, sino es haciendo los principios básicos cada día de nuestras vidas. Porque son los principios bíblicos que vemos aquí, que lo que hemos visto esta noche, esta tarde, en Filipenses, es toda la vida cristiana. Cuando estamos intentando buscar cosas más allá que las cosas básicas, es realmente cuando estamos haciendo o viviendo la vida cristiana, mejor dicho, según nuestra fuerza, según nuestro deseo, según las cosas que nosotros queremos lograr. Y tenemos que estar satisfechos y dispuestos
a depender completamente de Dios, haciendo las cosas básicas que están en blanco y negro aquí, para que Él realmente puede producir estos frutos del Espíritu Santo, esa obra que Dios está cultivando en nosotros, para que realmente podamos influenciar no solamente a nuestra familia, sino también a nuestra ciudad, a nuestro país que es España, y hasta el último de la tierra. Es la forma que Dios va trabajando. Muchísimas gracias. Thank you very much for those thoughts. Muchísimas gracias por los pensamientos, y creo que tenemos que recordarnos cada 2 por 3, cada día, de esas cosas básicas, porque así vivimos la vida cristiana. No hay otra forma. Es un paso tras paso, y luego el día siguiente otro paso tras paso. Poco a poco vamos avanzando, y un día llegaremos a ver lo que hay en la parte de arriba de la puerta. Muy bien, bueno, hemos tenido un tiempo de oración antes, pero tenemos un poco de tiempo, entonces creo que sería una muy buena oportunidad de pasar un poco de tiempo. Tenemos algunos 10 minutos antes que la hora, entonces yo quiero que dividimos en grupos de 3 y 4, algo así, y buscamos un sitio aquí para orar por esos 10 minutos. Si tienes que marchar, pues no hay problema con esto. Si sientes incómodo y no quieres orar, pero quieres ser parte del grupo, no pasa nada. No es una obligación orar en el grupo, pero creo que nosotros quedamos en grupos pequeños para que podamos orar juntos. Los que quieren orar, que oren. Los que no, pues estar ahí presencialmente con la gente, ¿vale? Orando. Entonces vamos a tomar unos 10 minutos orando, y luego vengo otra vez a las 8:30 aquí al púlpito a orar para despedirnos del estudio bíblico, ¿ok? Voy a apagar el micrófono, o Diego, si puedes apoyarme con esto, apagar lo que es el Facebook Live, para que no escuchamos las oraciones, ¿ok? Antes que hacemos esto, ¿ya está apagado? ¿Apagado?